Entonces, estamos en Deuteronomio capítulo 18. Haciendo un recuento, ya estamos en el segundo gran mensaje de Moisés al pueblo, ya una reactualización de la ley, compartir la información de los preceptos de Dios a una nueva generación, que es la generación encargada de entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 17, bueno, como en todos los discursos que hasta aquí hemos visto de Moisés, cerramos la clase anterior donde vimos que Dios previó que en futuro, en un tiempo futuro, el pueblo iba a pedir rey. ¿Ya? Como dice ahí el versículo 14, como todas las naciones, tratando de parecerse a todas las naciones de la tierra, ellos a futuro, en un sentido, rechazarían, es muy triste, a Dios como su rey, y querían un rey visible que los dirigiera. Entonces el Señor presentó, finalizando esa clase, algunos requisitos del rey, y lo que es llamativo y muy interesante es que le hace énfasis, versículos 18 en adelante, aparte de varios requisitos, es que el gran consejo es que el rey tenga una copia de la ley, que tenga la palabra mano a mano, y que todos los días la lea, y que todos los días aprenda de la palabra para temer al Señor y obedecer, y de esa manera su corazón se mantenga humilde para no enseñorearse sobre el pueblo, sino más bien entender que es el primer siervo de la nación. Así debiera ser en los presidentes actuales. Ojalá todos tuvieran una escritura y todos los días la leyeran y aprendieran a conocer al Señor, y pudieran también entonces entregarse al servicio del pueblo y no servirse del pueblo. Amén. ¿Se acuerdan? Ahora, entonces, requisitos y características del rey. Ese es un título, esa es una misión, esa es una función ya a futuro para Israel, pero entonces en el capítulo 18 y 19, básicamente el Señor va a seguir con estos otros oficios importantes, rangos de autoridad en la nación de Israel. Entonces va a hablar acerca de cuál es el trabajo, cuál es el consejo que Dios le da a los sacerdotes y levitas. Y luego también un consejo muy importante al pueblo de escucharlo a él, y escucharlo a él por medio de los profetas. Así que ha hablado del rey, va a hablar de los sacerdotes y levitas, y va a hablar entonces también de los profetas, futuros profetas que van a hablar en el nombre del Señor. Y otras temáticas que vamos a ver, sobre todo basado en algo tan importante, que allá en Canaán este pueblo tiene que aprender a vivir en justicia. Así que el término justicia, que incluso lo hemos compartido ya en Deuteronomio, partiendo aún del capítulo 1, donde se hablaba de la necesidad de la justicia, destacarse por justicia. Bueno, entonces, una vez que hemos concluido la enseñanza que Dios da para el futuro rey, ahora vamos a ver el capítulo 18, donde comienza hablándonos de sacerdocio y de levitas, ¿ya? Y esto es una repetición, porque Dios lo ha hablado muchas veces en otros libros de la Torá, y también ya lo ha compartido aquí en Deuteronomio. Dice, versículo 1, los sacerdotes levitas, cuando menciona la palabra sacerdotes levitas, el énfasis es sacerdocio. O sea, ¿son levitas los sacerdotes? Sí, pero el énfasis es familia arónica. O sea, son sacerdotes porque dentro de la tribu de Leví está destacando a los sacerdotes exclusivos, que desde el sumo sacerdote a los otros sacerdotes son descendientes de la línea arónica, ¿ya? Así que los sacerdotes levitas, en este sentido, el sacerdocio, y agrega, es decir, toda la tribu de Leví, ¿ya? No solo los sacerdotes que son descendientes de Leví y de la línea arónica, sino toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel. Ellos no van a heredar como las otras tribus. Este tema ya lo hemos visto.
ya no tendrán parte ni heredad en Israel. Al no quedar con heredad, es decir, al no quedar con un territorio, con una tierra, ellos quedaban suspendidos a no poder ejercer la actividad agrícola que era la principal actividad de sustento. Por lo tanto, quedaban dependiendo del sustento exclusivo de Dios. Y Dios les iba a proveer, y por eso va a hablar acá en el libro, y ya lo ha hecho, le iba a proveer por medio ya de las ofrendas que el pueblo le trae a Dios. Dios comparte con su siervo. Dios comparte de lo que el pueblo le trae a él, lo comparte para el sustento de los sacerdotes y los levitas. Amén. Porque ellos van a ser especial porción de Jehová. Los levitas son porción de Jehová, como Jehová es la porción también para los levitas. Ya hay una relación de mucha dependencia, Dios, sus siervos, para el ministerio, para la extensión del reino en este caso. Entonces los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no van a tener heredad en Israel, sino que de las ofrendas quemadas a Jehová, de las ofrendas que traigan al Señor. ¿Quiénes? El resto del pueblo, el resto de las tribus, ¿ya? Y de la heredad de él, de lo que ellos le traen a Dios, a él, a Dios, de eso comerán, porque de lo recibido de su mano, ellos también le tienen que dar al Señor, ¿ya? Pero es Dios, en última instancia, en pura gracia, que determina como como su tribu elegida a Leví para el ministerio. Por lo tanto, no van a heredar porque su porción es Jehová, pero Dios se va a encargar de sustentarlo y lo hace por medio de las ofrendas que el pueblo trae a Jehová, ofrendas quemadas, sacrificios que vienen al altar, del cual de esos animales se comparte ya la carne, también las ofrendas de cereales, muchas de las ofrendas primicias se traen al Señor, pero el Señor comparte parte de esas primicias con sus siervos. De esa manera queda garantizado el sustento de los siervos del Señor, los levitas y los sacerdotes, ¿ya? Porque ellos no van a trabajar en algo secular como la agricultura, como lo que fuese. No, no, ellos van a estar 100% dedicados a la obra del Señor. Y esto tiene una aplicación hasta el día de hoy. Pablo lo recoge y dice claramente allá en Primera de Corintios capítulo 9, tomando este principio, ¿ah? Porque las cosas han cambiado. Acá Pablo le está hablando a la iglesia no está en el pacto mosaico, no está en el antiguo pacto, la iglesia está en el pacto nuevo, gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero el principio se conserva, se conserva. Entonces el Señor le dice claramente ya en el versículo, capítulo 9, versículo 13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y está pensando en el Antiguo Testamento, comen del templo. Claro, ellos, los sacerdotes, comían del templo, comían ahí en el tabernáculo, y que los que sirven al altar, del altar participan, no se recuerdan eso, le está diciendo. Lean Deuteronomio, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces también hoy día misioneros, pastores, ya que trabajan a tiempo completo en la obra, deben en fe de entregar sus vidas al Señor y el Señor se encarga de sostenerlos por medio de diezmos, primicias, ofrendas que el pueblo trae al Señor. Así que repite el versículo 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Eso está ya archi enseñado. Ellos no van a heredar tierra en Canaán. Es la única tribu que no tendrá un patrimonio territorial, por así decir, sino que Jehová es su heredad como él les ha dicho. Así que también que ha dicho, y lo hemos visto en el mismo Deuteronomio,
en el capítulo 12, me parece, ya llega a decir en alguna parte que, versículo 19, 12, 19, ahí me acordé, ten cuidado de no desamparar al levita. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios siempre preocupado de sus siervos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra, pueblo de Israel, ¿ya? Y también en el 14, me parece, bueno, es decir, en muchos pasajes de este mismo libro de Deuteronomio, ya Moisés en sus mensajes ha dado esta enseñanza, ¿ya? Que el pueblo tiene que preocuparse, estar atento de los levitas, ¿ya? Incluso, yo recuerdo en el capítulo 14, ya lo estaba rememorando, en el versículo 28, Dios pidió que al final de cada 3 años, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, ¿ya? Y lo guardarás en tus ciudades. No lo traiga al santuario único que Dios ha establecido. Lo guardarás ahí donde tú habitas, es al final del 3er año, y vendrá ¿quién? El levita, y va a saciarse, pero no solamente el levita, porque él no tiene heredad contigo, él no tiene territorio, ¿ya? Pero también los pobres, el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Hermano, hay un principio y hay una enseñanza muy clara, hermano. La salud espiritual de una iglesia se mide por su generosidad. La salud espiritual de Israel se iba a medir por este cuidado, por esta generosidad, tanto del siervo como de los necesitados, de la viuda. Así que, hermano, es una enseñanza que tenemos que meditar, porque a veces pienso que este espíritu de generosidad, este espíritu de misericordia, este llamado a hacer obras de misericordia, está a veces muy olvidado en la iglesia. Pero Dios tiene un corazón de misericordia. Gran enseñanza, gran principio. ¿No es verdad? Estamos claros hasta aquí, ¿no es verdad? Estamos de acuerdo. Cualquier cosa, levanta su mano. Ok. Versículo 3. Y hacen así ya Susana con Laura ahí que están juntas, dicen que está correcto ese principio de generosidad. Oh, que el Señor transforme en nuestros corazones, hermanos, para ser sanos espiritualmente. Y eso se mide por amor, se mide por misericordia, se mide por generosidad, se mide por desprendimiento. ¿O usted nunca leyó Filipenses 2:5? ¿No le avergüenza ese pasaje? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se retuvo siendo el Dios de la gloria. La kenosis, en teología se llama la kenosis, el desprendimiento, el despojamiento que él hace de sí en favor tuyo. Pues despójate, haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús por otros, por quienes te necesitan. Hermano, ese es un principio. Y usted termine leyendo ahí Filipenses 2:5 y todos los días, ojalá que repique ahí en la orejita. Versículo 3. Y este será el derecho. Oiga, no es una opción. Ellos tienen un derecho. El sacerdocio tenía el derecho. Acuérdese, es la misma palabra que nos gusta mucho. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por gracia, pues ellos también tienen el derecho, por la gracia de Dios, de realmente no reclamar, pero sí decir, el Señor no nos dejó heredad y nos prometió sustento, pero ese sustento viene por medio de poner en ustedes el querer como el hacer, la generosidad para no descuidar a los levitas, para no descuidar a los siervos. ¿Se dan cuenta? Así que son principios que estamos viendo, ¿ya? Y dice ahí
Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, animalito que traen en ofrenda al Señor, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. ¿Ya? Así que de estas ofrendas encendidas o quemadas, que dice ahí el versículo 1, ¿ya? Había cierta porción del animal que le correspondía especialmente al sacerdote, a los sacerdotes que estaban participando del altar, que estaban en representación del pueblo haciendo este trabajo, este ministerio de elevar ofrendas, de aceptar holocaustos, ofrendas de paz, o también ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, oblaciones, los sacrificios levíticos. Ellos lo administraban. Ese es un trabajo. Y de parte de esa ofrenda que traía el ofrendante, entonces había cierta porción que le pertenecía para la alimentación del sacerdote y de su familia. Esto no era nombre, aquí no había, ¿cómo se llama? Como tiene el católico, ay, se me fue el nombre. Alguien que me ayude, usted lo está pensando. Acólito. Acólito. El voto no, el voto no es de acólito, pero es el voto de no casarse. ¿Cómo se llama eso? Se me fue. Ah, es tomar un sacramento. No. El celibato. De celibato. Esa es la palabra que no me llegaba a la mente. Ah, el celibato. Aquí no eran célibes ellos tenían familia, ¿ya? Y después también los pastores no son célibes, tienen familia, ¿ya? El celibato es algo que inventó el catolicismo de una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 7, pero no al lugar. Así que, hermano, eso quise decir, ¿ya? Es un derecho de parte del pueblo, ya que los sacerdotes, cuando tú traes una ofrenda israelita, sea el animal que sea, buey, cordero, bueno, animal puro, ¿no es verdad? Animal que es para ofrendar al Señor, ¿ya? Darán al sacerdote esta porción, la espaldilla, ¿ya? Muy bien. Las quijadas básicamente sirven para hacerlo en cazuela, en estofado, las quijadas, ¿ya? Y la carne que trae porque tiene huesito, etc. ¿Ya? El cuajar se refiere a la parte digestiva del animal, ¿ya? El sistema digestivo de una vaca rumiante no es lo mismo que nuestro sistema digestivo. Nosotros tenemos un solo estómago. La vaca tiene 4. Panza es donde recibe el pasto, ¿ya? Panza, bonete, donde lo regurgita el pasto, ¿ya? Panza, bonete, librillo, el librillo es donde se tritura ese alimento, y luego el cuajo, donde están las enzimas que van disolviendo y absorbiendo también todo el nutriente. Ese es ya el cuajar, era el cuarto, era el último depósito del estómago, de los 4 estómagos de la vaca, la última. Es interesante, por eso que hablan del cuajo en el queso, porque se incorporan muchas enzimas, muchos, digamos, fermentantes, ¿ya? Pero que de alguna manera no producen una enfermedad, una contaminación, sino que generan un producto que también es útil para la alimentación. Así que por eso es que el cuajar era para esa parte era para el sacerdote y su familia. Y además dice las primicias de tu grano. Y las primicias, ¿a quién se le deben dar las primeros frutos? Primicias son los primeros frutos. Ahora hablamos de la parte agrícola. Dejamos los sebaj y nos vamos a los minsá. Es decir, en lugar de sacrificios cruentos de animales, vamos a
las ofrendas de granos o de fruto agrícola, Las primicias, los primeros frutos de tu grano, de tu vino, ya ahí se cosechó la uva en los lagares y se va preparando el vino, de tu aceite, las olivas machacadas, y las primicias también de la lana. Ojo, el Señor no solo se preocupa de que a los sacerdotes no le falte la comida, que no le falte el vestuario, hermano, la lana ahí de las ovejas, que no les falte abrigo, que no les falte vestimenta. Ese era el producto principal de la lana de las ovejas. A eso le pertenecía a ellos, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre toda tu tribu a Leví. Los escogió el Señor para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Ellos son los que en última instancia administran todas las cosas del Señor en medio del pueblo. Él, ya el sacerdote y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, ya está hablando del levita. El levita de repente podía ser llamado por Dios en lugar de servir al Señor, por decir, ya en Ñuñoa, ese es un barrio de Chile donde está la iglesia, y tiene que ir a servir, no sé, pues a otra comuna o a otro país. Yo me vine a otro país, ¿ya? Entonces el Señor podía llamar a sus siervos levitas, ¿ya? Que habitaban en alguna de las ciudades de las otras tribus, porque ellos tenían que acoger a los levitas, así que había un levita que estaba habitando en el territorio de Judá, pero sucede que tenía que ir a servir al territorio de Benjamín. Esa es la idea, ¿me entendió? Entonces, cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, donde estuviera sentado, y viniere con todo el deseo de su alma, viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, porque Dios escoge el lugar de servicio de cada uno de sus hijos, y puede ser un lugar y de repente el Señor te llama y te saca de ese lugar. Y pasaba con los levitas, así que también tenían una función misionera, ¿se dan cuenta? No, tú no quiero que te asientes mucho, y puede estar hasta recómodo el levita ahí bajo la tribu de Judá, pero lo mandaron a la tribu de Dan y tiene que ir al territorio donde se asienta la tribu de Dan. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero, yo veo en estos versículos que el Señor siempre tiene un espíritu misionero. Siempre el Señor llama a sus siervos al lugar que Él escoge, y uno en obediencia al Señor tiene que partir, y tiene que partir con gozo, tiene que partir con expectativa, tiene que partir en triunfo, tiene que partir con el deseo de su alma a servir al Señor. Dice, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos. O sea, se incorpora a otro ambiente y todos tienen que recibirlo. Fíjese el principio de amor. No hay competitividad. Aquí todos son uno. Nosotros, con mayor razón, la iglesia, somos uno en Cristo. Así que si llega alguien a la iglesia porque el Señor lo envió, trabajaba en otra parte, pero llegó ahora aquí, la iglesia tiene que acogerlo con amor. Él ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí. Él se incorpora a la familia como uno más. No hay acepción de personas, ¿ya? No hay que hacer la ley del hielo, eso no se da entre los creyentes. ¿Se dan cuenta? Eso es la enseñanza que hay ahí, ¿ya? Y él se va a incorporar con todos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová, delante de Jehová. Igual ración a la de los otros. Él es nuevito, pero tiene el derecho de recibir la misma ración que los que llevan años sirviendo en ese lugar. No deben rechazarlo. Hermano, ese es un principio de amor maravilloso en el ministerio. A los siervos del Señor hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que amarlos,
hay que apoyarlos, hay que hacerlos sentir bien, no como un bicho raro que llegó, no, llegó uno de nosotros y tiene los mismos derechos que aquellos que a lo mejor llevan años ahí ministrando. Él se tiene que incorporar. Igual ración a la de los otros comerá. El sustento de Dios está garantizado también para el misionero. Se dan cuenta, no solo para los de planta, sino aquel que obedeció el llamado del Señor y partió, partió donde el Señor le indicó, además de sus patrimonios. Además, él podía ver a lo mejor en el traslado traer algo de ahorro, de algo, a lo mejor algo de su ganado. No lo dice, pero habla de que los levitas también podían tener un patrimonio. No tenían tierra, está claro, ¿ya? Pero ellos podían también tener, a ver, la capacidad de ahorrar, prevenir para su familia, y ese patrimonio los acompañaba. Podían ser unos caballos, podía llegar en una carreta, ya no tenía un auto último modelo, pero podía tener una carretita tirada por algunos caballos, o podía tener algún ganadito, podía tener a lo mejor, no sé, traía algo que a él le gustaba, porque le gustaba, no sé, ya le gustaba como buen chileno le podría haber gustado el pastel de choclo, tenía que traer grano de trigo, pues, ¿ves? Y lo traía en un saquito, no sé, se refiere a eso. Pero lo importante es que había que recibirlo. Hermano, la gran enseñanza en estos primeros versículos es mostrar que el levita es un siervo del Señor y que merece toda honra, toda gloria, todo respeto de parte del pueblo en agradecimiento, proveyendo a sus necesidades. ¿Había diferencia entre los levitas y los sacerdotes? Claro que sí. El levita común y corriente en general era ayudante de los sacerdotes. Eso se describió en Números capítulo 18. Cuando estudiamos el libro de Números, vimos que los levitas ya ayudaban, eran asistentes del sacerdocio arónico, ya principalmente. Ya ellos tenían que enseñar la ley, así que eran maestros de la ley, muy importante. Así como los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo, también ellos tenían otras funciones. El sacerdocio, por ejemplo, trabajaba más en el altar, trabajaba más en el tabernáculo y sobre todo en el lugar santo, y ni que hablar el lugar santísimo solo para el sumo sacerdote. También hemos visto los sacerdotes arónicos, el sacerdocio, la plana mayor, ellos eran los que emitían los juicios. En el pasaje anterior, me acuerdo, en el capítulo, mismo, en el capítulo 17, en el versículo 8, se decía, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, ¿quiénes tenían que emitir esa justicia? Especialmente cuando la cosa se ponía difícil, como dice ahí, en cualquier problema, ¿qué tenía que hacer? Entonces te levantarás, la última frase del versículo, y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vas a ir al tabernáculo, vas a ir al templo y vendrás a los sacerdotes levitas, o sea, al arónico, al sumo sacerdote o a los sacerdotes vendrás, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Así que también los sacerdotes principalmente participaban en última instancia como los jueces. Además, ellos eran los guardianes de los rollos de la ley, ¿ya? Aquí en Deuteronomio capítulo 17, estamos viendo el mensaje pasado, ¿ya? En el versículo 18, ya habla del rey, cuando el rey se siente sobre el trono, el futuro rey, ya entonces escribirá en un libro la copia de la ley, ya del original, ya que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Quiénes tenían el cuidado de los rollos de la ley? Sacerdocio arónico, sacerdotes levitas, otra función de los sacerdotes, ¿ya? Y también otra función bien especial, que era un trabajo exclusivo de los sacerdotes, era que ellos tenían que hacerse muy expertos, ¿ya? De las lesiones de la piel.
ellos al final eran los que, por así decir, se tenían que transformar en los dermatólogos de aquel entonces, porque toda lesión de piel que dejaba al judío en un estado de inmundicia, el sacerdote hacía el examen, el diagnóstico y acorde al diagnóstico el plan de tratamiento. Tienes que salir fuera del campamento por 7 días y tienes que purificarte así. Pero yo voy a venir a ver cómo estás ya en el tercer día, por ejemplo, ya, y si has mejorado, ya a lo mejor te reintegro, o si no, ¿quién determinaba todo ese trabajo en relación a los problemas de la piel? No solamente lepra, acuérdense que eran muchos los problemas dermatológicos que están incluidos en la palabra lepra. Cuando estudiamos Levítico, creo que capítulo 7, 8, habla, o 13 habla de este tema de la lepra, eran muchas enfermedades de la piel. Los encargados de trabajar ese aspecto eran los sacerdotes. Sacerdotes. Los levitas no, los levitas eran ayudantes de los sacerdotes y trabajaban en el ministerio de la enseñanza, de las enseñanzas, eso sí. Entonces, habían diferentes situaciones. También el sacerdocio principal era el que participaba junto a Moisés en las ceremonias importantes, por ejemplo, la ceremonia de renovación del pacto. ¿Ya? ¿Quiénes están? Eso está en Deuteronomio 27. En Deuteronomio, si avanzamos al capítulo 27 y el versículo 9, ¿ya? Nos va a decir, y Moisés con los sacerdotes levitas. Entonces, sacerdote levita es arónico. Levita solo es levita solo, es ayudante. ¿Se entiende? ¿Ya? Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. O sea, cuando ellos, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 27, obviamente responden al pacto, ya hay una renovación de pacto. ¿Se entendió, hermano? Entonces ahí hay algunas diferencias. Todos ellos tenían que ser sustentados por el pueblo del Señor. Ahora, los levitas, ¿dónde vivirían? Si no tienen heredad, yo ya les dije, se incorporarían con las ciudades que heredaran las tribus, las 12 tribus, ¿ya? Las 12 porque descontando Leví, entonces, ¿cómo entran a completar las 12? No porque hay una tribu de José, sino por los hijos de José, porque hay una tribu de Manasés y hay una tribu de Efraín. Ahí se entran los 12. Perfecto. Ahora, estas tribus, entonces, tenían que darle un sector dentro de su territorio a los levitas. Es como darle una aldea, darle un neighborhood, un barrio, darle, y habla de una ciudad, ¿ya? No era tan grande, ¿ya? Pero eso era donde ellos habitaban, los levitas. Y Dios determinó para los levitas que las 12 tribus, en la sumatoria de todos ellos, apartaran 48 ciudades, 48 aldeas, si usted quiere, donde vivirían los levitas en toda la tierra de Canaán, 48, ¿ya? De las cuales ya 6 serían ciudad de refugio. Entonces son 42 ciudades que se entregaban, que las 12 tribus entregaban, más seleccionar 6 ciudades de refugio, porque en las ciudades de refugio la administraban los levitas. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar también un poquito de las ciudades de refugio. No me adelanto a más, pero así era, y así ellos vivían en medio del pueblo sin tener ni siquiera un centímetro de terruño propio, de tierra propia, ¿ok? Y por ende dependían totalmente del Señor, ¿ya? Terminamos el tema de los levitas. Yo creo que es suficiente y lo hemos visto, así que estamos repitiendo enseñanza que hemos visto desde Éxodo, Levítico, Número, este mismo libro de Deuteronomio.
Amén. Entonces pasamos a ver un segundo tema. El tema segundo es otro oficio importante, otro ministerio que Dios va a levantar, y es el ministerio de los profetas. Y este ministerio es súper importante y relevante, porque Dios se va a comunicar con su pueblo y va a compartir su voz, su palabra, por medio de los profetas, de aquí para adelante, por medio de los profetas. Dios, cuando vino al monte Sinaí, les habló, pero el espectáculo, ya dije, en Éxodo capítulo 19, fue tan grande que ellos se asustaron. Entonces le dijeron, no, nosotros no queremos escuchar ni hablar con Dios cara a cara, porque si no vamos a morir. Así que Moisés, tú sube. Cuando le dijeron a Moisés, tú sube, escucha y tú bajas y nos comentas, instauraron en Moisés el ministerio del profeta, del profeta. Así que Moisés es el gran profeta de Dios. Pero Dios sabe que Moisés va a morir. Moisés también sabe que va a morir. Por lo tanto, en base al oficio profético de Moisés, se está garantizando para Israel ya que nunca le va a faltar profeta, que nunca le va a faltar una voz que es el medio por el cual Dios se va a revelar, es el medio por el cual Dios se va a comunicar con su pueblo. ¿Se entiende? Perfecto. Pero tiene que advertirle algo antes de hablarles del ministerio del profeta. Tiene que advertirle, ustedes van a entrar a Canaán y en Canaán se van a encontrar con una práctica, la práctica ya del esoterismo, la práctica del ocultismo, la práctica de querer escuchar a los dioses a través de la manipulación por la magia, por montones de prácticas ocultistas. Ustedes se tienen que alejar de todo eso, porque ustedes solamente tienen que escucharme a mí y yo voy a hablar exclusivamente, está diciendo Dios, por medio de los profetas. Entonces, por eso que comienza el versículo 9. Cuando entres, Israel, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, porque lo que hacen los cananeos es abominación al Señor. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Así que no sea hallado en ti, primero, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien pretenda ya agradar a falsos dioses que son demonios, entregando a sus criaturas a la muerte ya por el fuego. Y de hecho, esos cananeos, usted sabe, que entregaban a sus niños ya en sacrificio a los fuegos que salían de los brazos de Moloch o de Quemos. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes se alejan de todas estas prácticas abominables, ¿ya? Porque esto es puro satanismo, ¿ya? Fíjense, ellos entregan a su hijo o su hija por el fuego. Esa es la abominación, una de las abominaciones máximas que afectaba el corazón del Señor, ¿ya? Ni tampoco va a haber en medio de ustedes, Israel, quien practique adivinación. ¿Ya? Quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Así que chao espiritismo, chao magia, chao necromancia, cartomancia y todas las mancias que ustedes pueden imaginarse tienen que ser erradicadas. Ustedes le está diciendo Israel, ustedes no me van a buscar a mí como buscan a sus falsos dioses los cananeos. ¿Se entendió? Ese es el contexto.
Así que está prohibido para un hijo de Dios, ¿ya? Ir ni siquiera por curiosidad a buscar a Dios, pero ese no es el Dios verdadero, en medio de estas prácticas abominables, abominables. Así que fuera la adivinación, usted no puede consultar un adivino, ¿ya? Usted no puede consultar a alguien que hace enganches o atan. ¿Ya? Hay personas que por ahí se promocionan que pueden atar relaciones. Ay, yo voy a ir a consultar porque no quiero que me deje mi novio. Y lo hacen. Eso se ve en Chile y se ve en todas partes del mundo. ¿Ya? Estos que atan, ya son espíritus demoníacos que hacen todo esto, encantadores, adivinos, y los espiritistas que consultan a los medium para que realmente ellos puedan entonces de alguna manera mostrarles el futuro. El futuro está en las manos del Dios soberano. A Él solo tienes que consultar. Tú no puedes estar consultando a estas prácticas. Y eso se lo dijo Dios clarito a Israel y es un principio eterno. Eso también cabe para cada uno de nosotros, ¿ya? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, estas prácticas, ¿ya? Y por estas prácticas que son abominación a Dios, Dios está echando o va a echar a esas naciones delante de ti. Así que si Dios va a echar a esas naciones por ser tan, digamos, amigas de las prácticas ocultistas, de la adivinación, de los conjuros, de los medium, del espiritismo, ya, etcétera, etcétera, ya, si Dios los va a echar, cuídate tú, porque si tú entras en ese juego, el día de mañana Dios también a ti te va a echar. Eso le está diciendo Dios al pueblo de Israel que está recién por entrar a heredar. En contraste a esto, que me gusta el versículo 13, pero qué desafío más grande, ¿ya? En contraste, en reemplazo a estas prácticas, tú limpito y perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Hermano, y esto no es nada nuevo. Y yo le digo, hermano, a la iglesia, el Señor empieza a subrayar la palabra perfecto. Es complicada la palabra. Pero yo recuerdo que cuando Abraham pecó contra el Señor, porque en lugar de esperar que la promesa vendría por Sara con el hijo Isaac, Sara dijo, ¿por qué no tienes descendencia y tomas a la sierva Agar? Bueno, ese acto de haber tomado a Agar, de ahí están los ismaelitas, de ahí vienen muchas religiones, pues. De ahí vienen muchas religiones que están en contra del cristianismo, en contra también del pueblo de Israel, del judaísmo, muchos de los ismaelitas. ¿Ya? Así que esa caída o falta de fe, anticipación de Abraham, fue un pecado serio que trae consecuencias hasta el día de hoy. Hay guerras en las cuales están metidas esas personas, en la última guerra de Israel, ¿ya? Con Hamás. ¿Le suena? Bueno, vaya pensando. Entonces, ya no solamente, Dios en ese momento se molesta con Abraham. Se molestó tanto con Abraham que no le habló por 13 años. Así que Abraham quedó en silencio y estaba medio desesperado porque Dios le cerró la puerta a Abraham 13 años por causa de ese pecado. Y le vuelve a hablar 13 años después, cuando ya Abraham tiene 99 años. Le vuelve a hablar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham? Este Abraham que anduvo jugueteando con Dios, que no lo tomó en serio a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Génesis 17, versículo 1. Mire, era Abraham de edad de 99 años. Han pasado 13
de que él desobedeció y tomó a Agar. Cuando le apareció Jehová y le dijo, entonces 13 años de silencio, pero Dios le aparece. ¡Wow! ¿Y cómo se define Dios? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dijo al pueblo? Sé perfecto o perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo a la iglesia en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Acompáñeme, no hay problema. Después de hablar acerca de quizás lo más difícil, que ames a tu enemigo, ama al que te hace daño, ama al que te injuria, ama al que te calumnia, ama al que... Imagínense, hermano, la conclusión después de enseñarle a sus discípulos, y esto es la iglesia, ya los creyentes, ¿ya? Sobre el amor verdadero y que incluso va más allá de totalmente sobrenatural, es el amor de Dios. Jesucristo amó cuando nosotros éramos enemigos. Nos amó siendo enemigos. Eso dice Romanos, dice el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 48, el Señor dice, como conclusión de toda esta enseñanza, hasta aquí del Sermón del Monte, capítulo 5, 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es el estándar de Dios. Entonces, frente a esta tremenda tentación que va a tener Israel de ir a consultar su futuro o ir a manipular a los dioses para tener más provisión, mejor agricultura, porque estos pueblos saben mejor que nosotros acerca de cómo se trabaja la tierra y sus dioses son los que los han ayudado. Tú puedes caer en ese error y puedes entonces caer bajo el ambiente de Satanás y no el ambiente de Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Ellos escuchan a quienes, a agoreros y adivinos. Ya más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que ellos escuchan agoreros y adivinos, pero el pueblo mío me va a escuchar solamente a mí. Y no por estas prácticas que aquí están mencionadas en Deuteronomio, capítulo 18, todos los versículos que hemos visto, del 10, el 11, ¿ya? Todas esas prácticas tú no vas a ir, tú me vas a escuchar a mí por medio de profetas. Y por eso que el versículo que sigue dice, profeta del medio de ti, por profetas. ¿Se dan cuenta? Profetas que van a hablar la palabra de Dios. Ahora, en el libro, yo le diría que es muy interesante que usted pueda hacer una división entre lo que es la adivinación, como dice ahí, adivinación, la diferencia con agorero, con sortílego, etcétera, etcétera. Ya habla de que la adivinación intenta determinar la voluntad de Dios por medio de la interpretación de oráculos mánticos. O sea, un adivino, por ejemplo, era Balaam. ¿Se acuerda usted del libro de Números de Balaam? ¿Ya? Cuando el rey Balac le pide que maldiga a Israel y Balaam era un adivino que realmente a sueldo pagado por el rey intentó ir a maldecir a Israel, pero Dios lo impidió y terminó bendiciendo. Eso lo vimos en el libro de Números. Ese era un adivino. Era un hombre que a través entonces de estas prácticas entonces podía bendecir o maldecir. ¿Ya? El agorero ya trata de controlar a las personas o las circunstancias por poder otorgado por espíritus malignos. En el fondo, un agorero trabaja básicamente bajo el poder de demonios. ¿Ya?
El sortílego trata de predecir el futuro basado en ciertas señales que son movimientos de la naturaleza, y él los interpreta según el demonio le diga que lo interpreta. ¿Cómo puede ser entonces el movimiento de los pajaritos o del fuego, la lluvia, las nubes? Y da una interpretación porque está muy ligado a la tierra, ¿ya? Y por ende a la naturaleza. Ese sería el sortílego, ¿ya? Y luego el mago, hechicero, brujo, toda la brujería, ¿ya? Es por medio de prácticas de conjuros o encantamientos, ¿ya? El encantador, ¿ya? Es lo que yo le hablaba, ¿ya? Que es aquel que por estos encantamientos busca atar o desatar, ¿ya? Por el poder del demonio, ¿ya? Comunica la idea de manipular y atar, ¿ya? Acuérdese de eso, ¿ya? A personas, situaciones, por medio de fuerzas espirituales que son manejadas mediante la magia, ¿ya? Y ahí el adivino prácticamente, o el mago, ¿ya? Se transforma en un medium del espiritista. O sea, esto va avanzando. Cuando usted se da cuenta, lo último es consulta a los muertos. Es decir, lo último es el espiritismo, lo último es la necromancia, pero ya antes de la necromancia está el mago. En lugar de mago, ahí usted puede poner perfectamente medium, porque ya está la persona acercándose a esas prácticas de consultar al más allá, a los muertos, ¿ok? Así que es muy interesante lo que está en el libro de Amazon, está en la página 188, 189. No sé en los que tienen el libro de Chile, ya si aparece ese comentario, pero aquí aparece clarito el comentario de lo que son cada una de estas prácticas. Ya yo solamente me quise detener para hacerlo notar, pero nada más. Ya vamos a seguir. Entonces, la gran advertencia de no caer en las prácticas espirituales del ocultismo, de las cosas de buscar a Dios solamente se le escucha por su palabra, a Dios se le escucha solamente por el profeta, el que habla la palabra de Dios con autoridad de Dios, ¿ya? Y no por medio de estas prácticas que son no del terreno de Dios, sino del terreno de Satanás. ¿Está claro? Que el pueblo tenía que no caer en ello, sino ser perfectos, como dice el versículo 13. Perfecto serás. ¿Cómo va a hablar Dios? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, aquí en el versículo 15, ya, Dios muestra el vehículo por el cual él va a comunicarse con el pueblo. Se va a comunicar por medio de su palabra, y por ende el instrumento escogido por Dios serán hombres inspirados por él que van a hablar en nombre de él la palabra de Dios al pueblo. Y ese ministerio es el ministerio del profeta. El primero, Moisés, profeta de en medio de ti Israel, de tus hermanos, israelita tenía que ser. ¿Cómo tenía que ser el rey? También tenía que ser israelita, no podía ser un extranjero, ya requisito, como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, como Moisés, Dios te levantará, Jehová tu Dios te levantará, a él oiréis. Entonces queda aquí estipulado el ministerio profético o asegurado el ministerio profético para escuchar la palabra de Dios. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Moisés le recuerda que ustedes pidieron esto. Si ustedes no hubiesen tenido el temor de escuchar directamente a Dios, y no me hubiesen enviado a mí a escucharlo para después entregarles el mensaje, yo no hubiese sido profeta, dice Moisés. Y Dios estaría hablando directamente con cada uno de ustedes.
pero allá en el Sinaí, ustedes pidieron a Dios el día de la asamblea, el día que Él los convocó, ¿ya? 3 días primero se tuvieron que limpiar, purificar, y al tercer día Dios dijo, me los reúnes, ahí, día de la asamblea, diciendo, ustedes dijeron, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, ese temor ya obligó al pueblo a pedirle a Moisés que hiciera un ministerio, y surge el ministerio de los profetas con Moisés. Ahora, Dios les asegura que el ministerio profético se va a mantener siempre en el pueblo de Israel, siempre, ¿ya? ¿Ya? Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, es decir, está bien que la vía de comunicación sea por medio del profeta, porque el pueblo no está preparado para recibir, no todo el pueblo estaba preparado para recibir un diálogo cara a cara con Dios, ¿entienden? Para hablar directamente en ese entonces. Hoy día es distinto porque el Señor Jesucristo ya nos abrió la entrada al lugar santísimo y fuimos sellados con el Espíritu Santo, y cada uno puede tener una relación individual, personal con el Señor. Pero aún así el Señor también hoy en la iglesia sigue hablando por medio de profetas. Profetas. En el Nuevo Testamento, el don de profecía no es lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el don de profecía estaba asociado a denuncia de pecado, estaba asociado también a eventos futuros que vendrían. Pero como la palabra de Dios ya está completa y sellada, ahora no hay tanto profeta que habla de eventos futuros porque ya está todo estipulado en la palabra, ¿se entiende? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento me dicen que hay don de profecía, don de profeta, ¿entiende? Son predicadores. El predicador es el que en el Nuevo Testamento toma el papel de profeta. Así que si yo tengo hoy día el don de predicación, es el don de profecía. O puedo tener el don de enseñanza, entonces soy maestro, ¿entiende? ¿Ya? O puede ser el don de administración, o el don de discernimiento, o el don de sanidad. Todos los dones están vigentes porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que creemos nosotros, ¿ya? Ok, entonces yo quiero decirles eso. La profecía o el don de profeta quedó asegurado para Israel y está asegurado el día de hoy por medio de los predicadores de la palabra. ¿Ok? Perfecto, espero que lo entienda. Entonces Jehová dijo, perfecto, lo que dijeron, estoy de acuerdo, vamos a relacionarnos con el pueblo por medio de profetas. Eso lo determinó Dios. Versículo 18, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Ahora es Dios el que está hablando. En el versículo 15 ya está hablando Moisés, profeta del medio de ti, Israel, de tus hermanos, como yo, está hablando Israel, está hablando Moisés, como yo, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Perfecto. Pero en el 18 la única diferencia es que no habla Moisés en primera persona como él, sino que es Dios que está hablando a través de Moisés y le dice, profeta, lo mismo, les levantaré del medio de tus hermanos como tú. Moisés, como tú, es Dios quien está hablando, como tú, no como yo. Esa es la diferencia de versículo 15 al 18. Es lo mismo, pero cuando me habla Dios que al pueblo que voy a levantar profeta, como tú, Moisés, le voy a seguir levantando y nunca les va a faltar profeta, y pondré mis palabras en su boca, en ese profeta que será levantado como tú. Él les hablará todo lo que yo le mandare. Y en este versículo, ya, por supuesto, Israel también lo entendió así,
lo entendió como una profecía mesiánica. Es decir, Dios no solamente está aquí garantizando que el ministerio de profeta nunca va a quedar cerrado para Israel, ¿ya? Sino que siempre comunicación abierta con Israel por medio del ministerio de los profetas, pero que algún día Dios levantaría a un profeta como tú, incluso mayor que tú, diría yo. Eso diría el autor de Hebreos, diría mayor que Moisés es el profeta que viene. ¿Quién es? Es el Mesías, es el Señor Jesucristo que va a venir a este mundo a hablar todo lo que yo le mandare, todo lo que Dios comunica al pueblo. Por eso es que Jesús en Juan, en muchas partes del Evangelio de Juan, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me hablare, eso es lo que yo les comunico. Porque él en esa frase le está diciendo al judío que se sabía este pasaje de Deuteronomio capítulo 18, pero de memoria, así que usted lo tiene que aprender de memoria también. Que el judío cuando escuchó eso de labios de Jesús en los evangelios, por supuesto que su mente se fue a este pasaje. Entonces reconoció a Jesús como Mesías. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, Juan 14, tan conocido, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿ya? Pero ahí él conversando, el Señor Jesús, con sus discípulos, bueno, el 9 ya es espectacular. Está hablando ahí con Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre Jesús y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Eso es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que somos uno? ¿No crees que así como que yo estoy, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pero ahora a Felipe lo lleva a Deuteronomio 18. Escuche, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Esa última frase Jesús se la dice a Felipe a propósito porque Felipe se va al tiro inmediatamente de memoria a Deuteronomio 18. Se va a esto del profeta. Le está diciendo Felipe, yo soy el Mesías, yo soy el profeta que Moisés les anunció hace tanto tiempo. Yo soy. ¿Ya? Así que impresionante. Y hay muchos otros versículos. No voy a perder, no puedo ocupar el tiempo en el Evangelio de Juan, pero por favor, trate de ir leyendo y vaya viendo cada vez que Jesús dice que él no habla por su propia cuenta, que todo lo que el Padre me dice, eso yo lo comparto. Eso es Deuteronomio capítulo 18. ¿Se entiende? Entonces ahora dele valor a este pasaje maravilloso, porque aquí se está profetizando de que el Señor vendría ya como el gran profeta, mucho más que Moisés, ya a entregar la palabra del Señor al pueblo, el Mesías. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Así que no escuchar a Moisés, pecado. No escuchar a Elías, pecado. No escuchar a Jeremías, no escuchar a Isaías, no escuchar a todos los profetas. Juan el Bautista, no escucharlo. Y no escuchar al Señor, al profeta final, al mayor de todos, al Mesías. No tienes vuelta, ¿ya? Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo voy a arreglar cuentas con ese rebelde. Está claro, ¿ah? Está fuerte. Versículo 20. Aquí comienza otro problema. Ya, perfecto.
Supongamos que el pueblo de Israel se alejó de las prácticas del ocultismo, lo que hemos venido viendo, y se centra, ya, si Dios dijo que iba a hablar por profeta, voy a escuchar la voz de Dios por profeta. Nunca voy a tocar la adivinación ni los muertos, no es nada de eso. Perfecto. Pero el problema que se presenta para Israel es, ¿cómo vas a diferenciar que el profeta es verdadero o el profeta es falso? Ese es el problema. Tú decidiste desecharlo, el ocultismo y te vas a centrar en la línea de Dios, vas a querer o escuchar y obedecer a Dios por medio del profeta. ¿Y cómo vas a saber que es un profeta verdadero y un profeta falso? Y eso lo plantea, esa pregunta es la que se desarrolla en el versículo 20 para adelante. El profeta que tuviere la presunción, el orgullo, la soberbia, de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, ¿qué lo motivó? Lo mismo que a Satanás, el orgullo. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir trabajando con la humildad. Hay que seguir trabajando y alejándose del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Todos los días tenemos que estar orando al Señor que nos quite esa tendencia, porque ese ambiente de Satanás. ¿Se acuerda, hermana Cristina, cuando hablábamos del cinto de la verdad? Decíamos que empezábamos con mentirita y salíamos del cerco de protección de Dios y nos quedábamos en el ambiente del enemigo. Hay dos ambientes típicos del enemigo. Uno, mentira, aunque sea una mentirita piadosa, listo, estás en el terreno del enemigo, no estás en el terreno de Dios. Y dos, altivez, soberbia, estás en el terreno del enemigo. ¿Cómo cayó Satanás? Porque quiso ser como Dios, por soberbia, orgullo. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra presunción. Así que muchos hombres van a decir que hablan en nombre de Dios, pero están hablando en nombre propio, ya basado en su orgullo, en su altivez, ya en su conveniencia y muchas otras cosas, ya. Así que ustedes tienen que diferenciar. A él yo no le he mandado a hablar en mi nombre. O que hablar en nombre de Dios es ajeno, peor. ¿Ya? Pero ese sería más claro de identificar. Habló en nombre de un santo, yo lo identifico al tiro. Ese no es profeta de Dios, ese no está basado en la palabra de Dios, está fuera de la palabra de Dios. El tal profeta morirá porque está impulsando a que el pueblo salga del camino de Dios y vaya al camino de Satanás. Por ende, está llevando al pueblo a la ruptura del pacto. Por ende, la pena de muerte es lo que le corresponde experimentar a ese falso profeta. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a diferenciar al profeta verdadero del profeta falso? Que es lo que yo les dije, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esa no fue palabra que habló Dios, que habló el hombre por su cuenta? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, no se cumple, o sea, esa palabra no se cumple, no es palabra de Dios, o sea, está en pugna con lo que es la palabra que hasta aquí Dios ha hablado. Hasta Moisés ha hablado re poco, porque apenas tenemos 4 libros y está ahí escribiendo el quinto, Moisés, apenas 4 o 5 libros. Si hay algo que en este momento el profeta en la época de Moisés habla, algo que está en contra de lo que ya Dios ha señalado, ha escrito en la Torá, es falso. Eso no se cumple, no es palabra de Dios, porque entra en conflicto con la palabra escrita de Dios. Nosotros ya tenemos la palabra escrita completa, así que es mucho más fácil, teniendo un conocimiento de toda la palabra, si alguien me habla algo que no está en la palabra, que contraviene la palabra, eso es falso, es falsa profecía, es falso, no es palabra de Dios, primero. Eso significa si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo.
ni aconteciere, no sucediere. La segunda palabra, aconteciere, es no sucediere, porque todo lo que Dios dice, eso se hace, eso se cumple. Es palabra que Jehová no hablaba, no ha hablado. Así que para diferenciar a un falso profeta, primero, no está de acuerdo con la palabra, no es profeta de Dios, no habla en nombre de Dios. Y segundo, en aquel entonces, si profetizaba algo de que iba a suceder en un tiempo más, aquí, acá, y no sucedía, no pasaba, era falso. Quedaba tildado como un falso profeta, porque no pasó lo que él dijo que iba a pasar. ¿Entienden? Así que esas eran las dos formas que el pueblo tenía para descubrir que era un profeta falso, ¿ya? Es palabra que Jehová no ha hablado porque no está de acuerdo a la palabra escrita, no se cumple en relación a la palabra escrita y porque no acontece el acontecimiento que esa persona dijo. No se cumplió la palabra de Dios se cumple. Con presunción, nuevamente, ¿cómo? ¿Con qué? Con altivez, con orgullo, con presunción, la habló el tal profeta. No tengas temor de él, aunque venga con, no sé, aunque un ángel del cielo les traiga otro evangelio, anatema, decía Gálatas 1:6, ¿se acuerdan? ¿Ah? Aunque otro les predicara otro evangelio, sea anatema, y aunque venga con bombos y trompetas y con luces y con poderes aún como tienen los demonios de engañarlos, ustedes no le teman a eso. Aunque vean un espectáculo, no lo teman, porque es falso profeta, no tengas temor de él. Todo lo contrario, agárralo ya y llévalo a las autoridades porque tiene que ser lapidado, tiene que ser muerto, porque la pena de muerte es la que cabe para un falso profeta. ¿Se entendió, hermano, la importancia de ese pasaje, el capítulo 18, los versículos 15 a 22? Profecía sobre el Señor Jesucristo, ¿ya? Solo Dios habla por medio de sus siervos inspirados que hablan conforme a la palabra de Dios. Y si hablaba algo el profeta, se cumplía. Sí, sí. El profeta decía, no va a llover por un año y no llovía, palabra de Dios. Pero si llovía, era un falso profeta. ¿Ya? Tenía que acontecer lo que decía. Así de serio era. De todas maneras, la enseñanza que hay aquí es decirle al pueblo de Israel, cuando entres a Canaán, aparte de que no puedes participar de las cosas oscuras, vas a concentrarte en tu sintonía con Dios en base a la palabra que Él comunica por el profeta. Es importante que vayas desarrollando discernimiento espiritual por medio de la palabra para poder diferenciar qué es verdadero y qué es falso. Hasta el día de hoy cuesta. ¿Cuántas iglesias a lo mejor comenzaron bien y de repente alguien empezó a hablar alguna doctrina media extraña y se fue en esa doctrina? Si no, no tendría hoy día éxito en las iglesias el evangelio de la prosperidad. Pero sucede que las mega iglesias, la gran mayoría de las mega iglesias, profetiza, o sea, predican, profetizan o predican el evangelio de la prosperidad, hermano. Cuidado, cuidado. Voy al capítulo 19. Sí, porque estoy ocupando mucho tiempo. Quedó claro el 18. Me parece una tremenda enseñanza el capítulo 18. Yo creo que hay que leerlo y releerlo. Y por supuesto, alejarse de las prácticas oscuras desde ya. Eso no tiene discusión, ¿ya? Y escuchar siempre al Señor y darle gracias al Señor porque Él envió al Mesías que nos habló, porque esta es la palabra escrita de Dios. Pero Jesús es la palabra viviente, es el verbo, es la palabra viviente de Dios que fue hecho carne y con el cual tenemos comunión. Gloria a Dios. Capítulo 19, vamos rápido con el capítulo 19. Entonces, en el capítulo 19, entra Moisés a hablar otro tema, las ciudades de refugio. Este tema lo vimos en Números. El capítulo 35 de Números hablamos de las ciudades de refugio y lo analizamos a fondo, ¿ya?
Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Yo me detengo en el versículo 1 y yo digo, wow. Primero, la guerra, las victorias de las batallas no se pueden atribuir a Israel, se atribuyen a Dios. Segundo, Dios es pura gracia para el pueblo escogido, para el pueblo que la ama. Pura gracia, porque primero Él es el que batalla por ellos, es Él el que destruye a esas naciones en un Jerem por causa de falta de arrepentimiento y porque la práctica de todos estos pueblos sigue siendo lo que leímos recién en el capítulo 18. Sigue siendo puro satanismo. Bueno, fueron entonces destruidos por Jehová tu Dios, pero Dios en gracia te dio a ti esa tierra, te dio a ti para que tú la heredes y te dio a ti esas ciudades para que tú las habites y te dio las casas incluso para que tú entres a ellas. Sin embargo, frente a la gracia, la sobreabundante, yo le pondría el versículo 1, la sobreabundante gracia de Dios, porque ellos no merecen, Israel no merece. Y sin embargo, Dios les da todo, les dio todo, todo, todo. Eso está diciendo versículo 1. Bueno, en base a eso, tú vas a apartar 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, ¿ya? O sea, en Canaán, Israel, tú vas a seleccionar y vas a apartar 3 ciudades. Ahí van a vivir levitas y esas 3 ciudades van a ser ciudades de refugio. Refugio para aquel que derrame sangre en Israel, para aquel que comete un homicidio en Israel, en Canaán. Esa persona, ya por el hecho de cometer un homicidio, tiene que ir rapidito a una ciudad de refugio, ¿ya? Porque podría llegar a los oídos de algún pariente y el pariente más cercano ya puede tomar venganza de la sangre derramada de su pariente y puede matarte. Y se aumenta en venganza el derramamiento de sangre donde Dios habita y Dios eso no lo permite. Por lo tanto, esa ciudad de refugio era una protección especialmente para aquel que cometía un homicidio por accidente, involuntariamente. El que cometía un homicidio con odio, a sabiendas, por venganza, maquinando, premeditado, esa persona era digno de muerte. No tenía ninguna escapatoria y no debiera ocupar una ciudad de refugio para ocultarse porque lo iban inmediatamente a entregar en manos del vengador de la sangre, ya el pariente más cercano. Perfecto. Pero el que cometiera un homicidio por accidente involuntariamente, también podía quedar expuesto al vengador de la sangre, al pariente cercano a que me ajusticiara para que no se siguiera derramando sangre y para no perder mi vida, a pesar que considero que soy inocente, además porque fue un accidente, corre rápido a la ciudad de refugio, porque ahí vas a ser sometido a un juicio. Y como se va a demostrar que tú derramaste sangre en forma involuntaria, entonces no se te entrega al vengador de la sangre. Tú no vas a ser condenado a muerte, sino que vivirás, pero vivirás dentro de la ciudad de refugio todo el resto de tu vida hasta que el sumo sacerdote muere. Si muere luego, murió el sumo sacerdote, puedes volver a tu ciudad natal o de origen, pero si no, tú te quedas en la ciudad de refugio y rehaces tu vida en la ciudad de refugio. Ese era el dictamen de Dios. Bueno, dice, tú
Israel, tienes que separar 3 ciudades, versículo 2, en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, en Canaán. Dios además le dijo para las 3 tribus que quedaban, a las 2 tribus y media que quedaban al oriente del Jordán, también allá en la zona de Transjordania o de Moab, si usted quiere, también se eligieron 3 ciudades para los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. 3 ciudades, por si pasaba esto, tuviera entonces el israelita que cometió un homicidio involuntario, pudiera no ser condenado a muerte. Así que hay 3 ciudades al oriente del Jordán y hay 3 ciudades que aquí está pidiendo Moisés al occidente del Jordán, o sea, en Canaán. ¿Ok? Ciudades de refugio. Y vas a arreglar los caminos. Arregla los caminos. ¿Por qué? Porque lo importante es que llegue pronto, que no haya ningún obstáculo para esa persona, porque si no lo puede agarrar el vengador de la sangre. La idea es que tú, esa ciudad, todo Israel sabe que es una ciudad de refugio y tiene que tener un acceso fácil, un acceso libre para que la persona pueda refugiarse. ¿Ya? Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra. 3 partes, normalmente norte, centro y sur, 3 partes. ¿Ya? Canaán, dividido en 3 partes, va a haber una zona norte, por ejemplo, en la época de Jesús, que estaba en el norte, Nazaret, el mar de Galilea, eso es del norte, ya Río Jordán desciende y al sur estaba Judá, Jerusalén, está más al sur, y el centro, ya, perfecto. Entonces dice, y en 3 partes la tierra, dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad y será para que todo homicida huya allí. ¿Ya? Perfecto. Y este es el caso del homicida. Y presenta un ejemplo de cuál es el homicida que tiene que ir corriendo a la ciudad de refugio. ¿Ya? Huirá allí y vivirá. ¿Cuál es la sentencia? ¿Muerte o vida? Vida, inocente. Vivirá, es inocente, se declaró inocente, se encontró inocente, por eso que ya fue a la ciudad de refugio, fue declarado inocente y vivirá. Es declarado inocente porque se comprueba que el homicidio fue involuntario. Se comprueba en el juicio que el homicidio fue involuntario, por eso vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo como sin intención, involuntariamente y sin haber tenido enemistad. No hay odio, no hay rencilla, no es un saldar cuentas, nada que ver. No hay nada de saldar cuentas aquí, no hay enemistad con él anteriormente en la vida, en los meses anteriores o qué sé yo. Como el que fuere con su prójimo al monte. Y presento un ejemplo. Supongamos que 2 personas van al monte a cortar leña, ¿ya? Y al dar el hachazo ahí a la madera, sale el hierro, el elemento cortante sale y justo le da al compañero y lo mata. Ese es un accidente. ¿Eh? ¿Ah? Con mano el golpe con el hacha para cortar algún leño y saltar el hierro del cabo, del madero, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, porque está claro que el ejemplo es un homicidio accidental. No sea que el vengador de la sangre, que era el pariente más cercano que tuviera. ¿Ya? Si es mi hijo, el padre. Si es mi hermano y no está el padre, el hermano del hermano. El pariente cercano. Ok. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, por eso que tenía que ser estratégicamente las 3 ciudades bien seleccionadas y con vía de acceso fácil, rápido, ¿ya? Y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, o sea, y más encima, ¿qué pasaría si el vengador de la sangre, enfurecido, lo alcanza al que cometió un homicidio involuntariamente, ¿ya? Y lo mata? Primero, se derrama más sangre. Segundo, murió un inocente.
Murió una persona inocente, ¿ya? Que no tuvo ni siquiera tiempo de juicio, ¿ya? No debiendo haber muerto ese inocente, ¿ya? No debiendo ser condenado a muerte, era inocente, por cuanto no tenía enemistad, no fue un asesinato con alevosía con su prójimo anteriormente, fue un accidente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, porque el día de mañana la conquista va a ir paulatina, va a ir lentamente, Israel va a ir conquistando Canaán, así que lentamente se va a ir ensanchando tu territorio, como lo juró a tus padres el Señor, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando hay una condición por la cual Él te va a dar todo, ¿ya? En ese momento, en Canaán, ¿ya? Cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Acuérdense que en el pacto mosaico ya las promesas están subordinadas a cierta condición. Perfecto. Es el momento de la teocracia de Israel allá en Canaán. Pero el pacto abrahámico es incondicional, así que si bien es cierto, ellos no pudieron disfrutar de toda la tierra prometida a Abraham, sí, en el reino de Jesucristo, en el milenio, Dios va a cumplir esta promesa abrahámica incondicional y ellos van a tener todo el territorio que Dios ha delimitado para Israel. Ya. Entonces, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, para obedecer la palabra de Dios, para que en última instancia se cumpla el primero y más grande mandamiento, que es amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y andes en sus caminos. Esto se demuestre por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Si amas al Señor, si obedeces la palabra, en tu vida se va a representar. Por sus frutos los conoceréis. Vas a andar en el camino de Dios todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. O sea, que habían 3 ciudades al oriente del Jordán y 3 ciudades pidió el Señor que se separara al occidente del Jordán, en Canaán. Pero con el tiempo iba a engrandecerse el territorio y 3 ciudades en todo Canaán, donde iban a estar en el fondo 9 tribus y media, porque 2 y media se quedaron al oriente del Jordán, 9 y media. Todo eso iba a ser tan grande que 3 ciudades de refugio no iban a ser suficientes. Por lo tanto, a futuro, Moisés le dice al pueblo, vas a elegir 3 más. De las 3 iniciales, 3 más en Canaán, ¿ya? Para hacerlas ciudades de refugio. Añadirás 3 ciudades más a estas 3. Versículo 10. Para que no sea derramada sangre inocente, ¿ya? Él está protegiendo a los inocentes. Es un acto de justicia de Dios. Que se haga justicia, que no se vaya a cometer injusticia. Ese es el sentido de las ciudades de refugio. Bien. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad en Canaán. Y ya en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no sea culpado de derramamiento de sangre, y no seas, Israel, no seas culpado de un derramamiento de sangre en Canaán, donde no solo Dios te da esa tierra, sino donde Él viene a morar en medio de su pueblo. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, ahora es el homicidio con alevosía. Pero si hubiera alguno que aborrece, odia al prójimo y lo acecha y maquina contra él y se levanta contra él y lo hiere de muerte y muere ese hombre, si huyere a alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Esa ciudad de refugio no fue diseñada para el homicida con premeditación, fue diseñada para el homicida
accidental. Entonces los ancianos de su ciudad van a enviar a la ciudad de refugio, oye, allá hay alguien que no debe estar. Lo mató con odio, lo mató con alevosía, así que lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. El vengador de la sangre entonces es entregado a él y la muerte normalmente era por lapidación. Así que el vengador de la sangre en ese caso era el primero que arrojaba la piedra y después todo el pueblo arrojaba sus piedras. ¿Ok? Bien. Para que dice, y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Dice, no le compadecerás, ya, y quitarás de Israel la sangre inocente. Porque él tomó una vida inocente, tiene que entregar su vida. En Israel se cumple el principio de vida por vida, porque eso está en el principio ya de la humanidad. En Génesis capítulo 9, Dios determinó que cualquiera que derrame sangre, ya, es decir, mata a un prójimo con intención, su vida tiene que pagar con la muerte. ¿Ok? Por eso no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente. ¿Ya? Quitarás de Israel la sangre inocente. Pagará y te irá bien. Y te irá bien. Bueno, esa es la regla, la ley de la ciudad de refugio, que nosotros también la vimos en Números, capítulo 35, me parece. Usted puede leer Números 35, volver a rememorar esas clases y también todavía está en el canal YouTube ya las clases de números. Hay 22 clases del libro de números y por ende usted puede ir a la clase de las ciudades de refugio, que está en el capítulo 35 de números, y al canal YouTube y puede hacer una revisión de este tema si es que quiere quedar más claro. Versículo 14. Se agrega un tema aquí interesante, ¿ya? Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando tú heredes y tengas tu finca, tu hacienda, lo que sea, lo que te tocó, ¿ya? Dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. No vas a robarle terreno al vecino, eso es. No vas a robarle terreno al vecino. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Así que cuando llegues y se deslinde tu terreno, que no te empiece a carcomer la avaricia, que no te empiece a carcomer la codicia, de tal punto que llegues así a hacerte el vivo y le robes parte del terreno a tu prójimo, porque por esa causa normalmente se van a suscitar problemas serios en el pueblo y va a encender esa chispa, va a encender un odio tan grande que puede ser una de las causas principales de homicidio, de derramamiento de sangre. La avaricia, la codicia, el robo, la injuria, todo eso son elementos que encienden el odio, el rencor, la violencia y la violencia y la muerte. Entonces, como aquí está hablando de homicidio, termina este capítulo con un detalle, un consejo. Cuando te asiente, mira, quédate tranquilo, contento con lo que te tocó y no empieces a codiciar más y que te puede llevar a robar y te va a llevar a enemistad y va a llevar a un problema y un problema que puede terminar de muerte. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el versículo 14. ¿Está claro? Termino, versículo 15 al 21. Termina la clase. Dios está mostrando en las ciudades de refugio justicia, la justicia. No puede haber derramamiento de sangre de víctima, de inocente. Él privilegia los derechos de los inocentes, de las víctimas por sobre los derechos del culpable. Eso ojalá lo entendiera este mundo, porque este mundo está patas para arriba.
En este mundo se privilegian los derechos humanos de los delincuentes y se desprotegen a las víctimas. Pero Dios no, es al revés. Se tiene que proteger a las víctimas y se tiene que emitir juicio al que delinquió. Amén. Eso son principios de justicia de la palabra, ¿ya? Entonces, a futuro, cuando entren en Canaán, van a haber litigios, claro, pues claro, siempre van a haber problemas entre vecinos, entre aquí, entre acá, van a haber. Y a lo mejor van a tener que ir a un juicio, a pedir ayuda, que alguien determine cuál es el veredicto del conflicto que tienen dos personas de Israel en Canaán. Pues la justicia tiene que erradicar los testigos falsos, porque el testigo falso atenta contra la justicia de Dios, porque en base a engaño, mentira, componenda, cohecho, soborno, etcétera, etcétera, la justicia puede salir patas para arriba. ¿Se entendió, no es verdad? Dios no permite que la justicia sea distorsionada. Y por ende termina versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo, porque con un solo testigo es medio inestable la situación. El tipo puede tener arreglines, componendas, puede tener intereses ocultos. No se tomará en cuenta en un juicio a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Con un testigo no se puede hacer justicia, a menos que no haya testigo. Entonces, los litigantes presentarán su causa y el sacerdote, el juez delegado por Dios, determinará la sentencia. Fue lo que pasó con Salomón como rey. ¿Se acuerdan? La disputa del hijo de las dos mujeres, y él tomó y dictaminó una sentencia que se parte en dos y se da la mitad a cada uno. Bueno, la madre verdadera saltó inmediatamente y para evitar la muerte de su hijo, obviamente, y quedó clarito, clarito que quién era la verdadera y quién era la falsa en ese juicio, y la sabiduría de Salomón. ¿Está claro? Bueno, un ejemplo. ¿Ya? Ok, versículo, entonces sigo con el versículo. No se tomará en cuenta un solo testigo. Solo, ya, versículo 15 al final, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Es fundamental que hayan dos o tres testigos, no con uno solo. Ya, eso da, la idea es dar imparcialidad. Siempre Dios en la justicia quiere que no haya parcialidad, que sea imparcial el juicio. Uno, equilibrado, justo, recto, en verdad como es Dios. Así que Él por naturaleza siempre va a ir en esa línea, primero. Segundo, ¿qué puedo decir? Que las sentencias también siempre Dios en justicia las va a determinar en retribución equilibrada, ¿ya? Tú pecaste, robaste esto, bueno, entonces tienes que pagar esto y le añades, pero equilibrado. No es que porque robé una manzana, entonces perdiste la casa, pues sería una justicia desproporcionada. Dios trata de que todo esté en proporción, ¿ya? Esos son conceptos básicos de la justicia de Dios. Bueno, cuando se levante testigo falso contra alguno, testigo falso, esto no debe pasar en Israel y tampoco debe pasar en ningún juzgado, pero bueno, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, pero es testigo falso, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, averiguarán bien, hacen un trabajo de abogados diligentes, ven las
viendo la causa, ya las pruebas atenuantes, ya todo eso. Y los jueces inquirirán bien, harán consultas, preguntarán, averiguarán bien. Y si aquel testigo resultare falso, si aquel testigo se comprueba que realmente fue un testimonio falso el que Dios, yo hubiera acusado falsamente a su hermano, ¿ya? Y quedó al descubierto como testigo falso, entonces haréis a él, al testigo falso, le van a hacer exactamente en condenación como él pensó hacer de su hermano. Ahí está, en ese haréis a él como él pensó hacer a su hermano, está en el fondo una justicia proporcional al pecado, no desproporcionada, proporcional, ¿entienden? Eso es lo que Dios busca, ¿ya? Y quitarás el mal de en medio de ti. O sea que sí, el testigo falso tiene que llevar condena, ¿ya? Pero tampoco es pena de muerte. La única pena de muerte es cuando se atenta contra la vida de una persona. No había pena de muerte si hay robo de ganado, si corriste el terreno, ¿ya? Por lo menos a nivel de juzgado no habría pena de muerte. No hay pena de muerte por robo, no hay pena de muerte por nada en Israel excepto por homicidio. ¿Ok? Ya. Bueno, por supuesto también la injuria de violación, ¿ya? La injuria de violación. Bueno, eso también lo vimos en Levítico también, me parece. Pero ¿por qué hay que hacer justicia? Si se comprobó que el testigo fue falso, se le da la condena proporcional, así como él pensó causar daño, ese mismo daño le rebota y eso es lo que paga. Y tienes que ejecutar justicia, porque de esa manera quitarás el mal del medio de ti. Si no se cumple esa condena, el mal queda en el ambiente. Y eso se va acumulando. Y ese pecado puede trastrocar completamente, hacer colapsar a una nación completa, Israel. ¿Cuántas naciones hoy día no están colapsadas producto de la mala justicia por no entender los principios del Señor? Dice, versículo 20, y los que quedaren oirán y temerán, es decir, todos los testigos y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Es decir, hay que librarse de pecar con él, ¿vale? El 9º mandamiento me parece, no levantarás falso testimonio entre tu prójimo. Bueno, búsquenlo ahí en Deuteronomio capítulo 5 para no ir a Éxodo. En Deuteronomio 5 también están los 10 mandamientos, ¿ya? Y en el 5 y el versículo 20 es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Por ende, no puedes prestarte para ser un testigo falso en un juicio, pero ni siquiera en un juicio, sino que también tú no debes presentar un falso testimonio. Una murmuración hay en el vecindario, una murmuración hay en la iglesia, hablar mal sin tergiversando la verdad de una realidad, de lo que pasa en la vida de Juanita, de Sudanita. No, también eso ya es infringir el 9º mandamiento. Pero aquí estamos hablando de juicio, de juzgado. Estos son juicios. Este pasaje así termina. No quise ampliar un poco a otro tipo de testimonios falsos que se emiten. Hay mucho en la murmuración que es testimonio falso. Cuidado, hermano, cuidado con la lengua. ¿Ya? Entonces, y los que quedaren oirán y temerán. El objetivo es que al emitir justicia y condenación se sienta temor del Señor. El Señor no se puede tomar a la ligera. Es un Dios santo, es un Dios justo y Él demanda justicia. Él demanda que se arranque el mal del medio de ti, Israel. Así que hay que emitir justicia. Y no volverás a hacer más
una maldad semejante, para que aprendas esa lección y nunca más. Si fallaste una vez y te prestaste a ser un testigo falso una vez y te encontraron culpable y pagaste la condena, nunca más te atreverás. Y los que observaron lo que pasó contigo tienen el ejemplo para que no les pase a ellos. Esa es la idea que hay en el versículo 20. Y no le compadecerás al testigo falso, no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por bien, por pie por pie. Esa es la ley del talión. En Israel lo que yo les dije es seguro, que siempre se ajustó a vida por vida. No hay evidencia de que se haya demostrado en ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otros países del Medio Oriente se sigue aceptando la mutilación, pero en Israel no hubo mutilación. Por lo tanto, la enseñanza de ojo por ojo, diente por diente, no es literal. Es para manifestar, ¿qué cosa? Compensación retributiva con equilibrio, no una descompensación, una justicia compensada. Él te dañó en esto, bueno, ese es el pago, pero no es que tú le vas a sacar un ojo porque nunca eso se dio. Dios, Jesús, en el Nuevo Testamento valida esta ley, ¿ya? Y la pronuncia exactamente como ley del talión, ¿ya? Sin embargo, en eso a nivel judicial, pero a nivel relacional y especialmente en su iglesia, entre su pueblo, a nivel relacional, esto no debe darse. Si tú tienes algo en tu hermano, ¿ya? Y vas a venir a adorar a Dios, tú dejas tu ofrenda y te arreglas primero con tu hermano. Y si aún no es tu hermano y te ha causado daño, entonces viene Mateo, lo que leímos, Mateo capítulo 5, viene, tienes que amar a tu enemigo. O sea que Cristo va mucho más allá de lo que es la enseñanza de la justicia de Dios para este Israel que entraba a Canaán. Pero él validó la justicia de los tribunales que aquí se expresan en el Sermón del Monte, ¿ya? Pero pidió más de nosotros en el ámbito de las relaciones, que no se rompa la comunión, la relación entre ustedes, y si no, se arreglan rápidamente. ¿Ok? Por eso es que Corintios también nos habla de que si nosotros vamos a juzgar al mundo, si nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles en la gloria, ¿cómo vamos a estar nosotros, yo peleando con Yamilé y metiéndole abogados a Yamilé o Yamilé metiéndome abogados a mí, huyendo a un juzgado? Entre creyentes eso no es concebible, hermano. Nunca entre creyentes debiéramos ir a pedir justicia en inconversos sobre causas nuestras. Nosotros tenemos la facultad de arreglar nuestros problemas y debemos hacerlo. Amén. Otra enseñanza, tomando un poquito el Nuevo Testamento. Si ustedes van a encargarse el día de mañana de juzgar hasta los ángeles, ¿cómo es posible que vayan ustedes ahí a litigar con jueces humanos y que nomás encima no son creyentes? Imperdonable. No es aceptado para la iglesia. ¿Se entendió esa enseñanza? Quedo hasta ahí.